La semana pasada terminó de aprobarse en el Parlamento la ley de riego para uso agrario, pero el debate está lejos de agotarse. Por el contrario, parece que ingresa en una nueva etapa que podría culminar en un referéndum y o en una acción de inconstitucionalidad. Esta norma busca el crecimiento de la inversión privada en sistemas de riego artificial, sobre todo los llamados multiprediales, y es considerada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como un puntal para mejorar la competitividad y los niveles de producción del sector agropecuario. Sin embargo, varios grupos ambientalistas advierten que la ley es inconstitucional porque, dicen, privatiza un bien de dominio público, como el agua. Ayer entrevistamos a la socióloga María Selva Ortiz, presidenta de Redes Amigos de la Tierra, que denunció que la ley crea un mercado de agua que prioriza lo económico sobre lo social y ambiental. Hoy volvemos sobre el tema, vamos a profundizar en él, pero desde otro ángulo. Estamos recibiendo al senador Daniel Garín, ingeniero agrónomo perteneciente al MPP, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Senador Garín, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación y un gusto poder seguir avanzando en aclarar todo esto de lo que significa la aprobación de la ley de riego, que en realidad es la modificativa de la ley de riego, por cuanto vale la pena insistir con la audiencia de que estamos hablando de que esta es una segunda ley que debe ser analizada en conjunto con la ley de riego, que es del año 97, más la modificativa de la ley de riego de este año 2017. En el conjunto de las dos leyes está el planteo general de seguir promoviendo la expansión del riego para la producción agrícola. Esta ley o estas modificaciones tienen ya un tiempo, ¿no? El proyecto fue presentado en 2016 por el ministro Tabaré Aguerre. Él ha insistido mucho con el tema, al punto que un diputado de la oposición, Gastón Cosia, le llamó el proyecto Aguerre, ¿no? Pero viene de antes, en realidad. Ernesto Agassi, cuando fue ministro, José Mujica, cuando fue ministro, querían hincarle el diente a este asunto, podríamos decir, desde el primer gobierno de Frente Amplio. ¿Por qué ahora sí se dieron las condiciones? Como tú bien decías, el abordaje empezó en la primera administración Vázquez, hacer la modificación de la ley. El planteo concreto de esta modificativa de la ley se presenta en el Parlamento en abril del año 2016. Inmediatamente empieza a ser tratado en el seno de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado y finaliza su tratamiento con una primera aprobación en la Cámara de Senadores en julio de este año. Se continúa en la Cámara de Representantes con la aprobación el pasado martes y el día siguiente, miércoles, el Senado ratificó las modificaciones que había incorporado a los representantes. De esta manera... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué es que ahora sí es posible lo que desde hace más de 10 años se está dando vueltas? Bueno, poco a poco se fue encontrando las señales de que el sector, nuestro Frente Amplio pudiera dar forma al planteo de esta modificativa. Recordemos que... En el Frente Amplio se lo vota, pero con reparos, ¿no? Bueno, hubo varios de los legisladores que expusieron en sala sus diferencias, sus discrepancias, y después levantaron la mano. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Disciplina partidaria? Es un acuerdo político del programa del Frente Amplio. Hubieron siempre en estos temas de fomento de la producción y del uso del agua y sus impactos ambientales, generan puntos de vista. Nos encontramos con algunos legisladores del Frente Amplio que manifestaron sus puntos de vista, sus inquietudes. No obstante, acompañaron con su voto en la mayoría de los casos el proyecto, que además era un proyecto que consiguió la adhesión de todos los partidos políticos, a excepción de la Unidad Popular. El diputado Alejo Impierres del Partido Nacional fue casi que el principal impulsor desde la comisión respectiva, ¿no? Llamó la atención eso, ¿no? Que estaba más convencido que muchos de los parlamentarios del propio Frente. El diputado Alejo Impierres, desde su tratamiento en la Cámara de Representantes, sin ningún lugar a duda, tomó una actitud proactiva y de defensa del proyecto que alcanza, él tuvo una actitud muy destacada, pero vale la pena reiterar de que esto es un acuerdo de todos los partidos políticos en apoyar esta ley sin perjuicio de que la Unidad Popular no la acompañó. Volvamos a repasar los objetivos. Se busca... Usted me dirá si esto es correcto,
se busca el aumento de la inversión en riego destinado al agro por dos razones. Para reducir la dependencia de la variabilidad en materia de lluvias y así aumentar la competitividad, la producción y mejorar la adaptabilidad al cambio climático, y facilitar el acceso al riego a aquellos productores que no tienen suficiente superficie, tamaño o escala para llevar adelante un embalse propio a efectos de almacenar agua. ¿Por ahí están los objetivos? El objetivo principal es expandir el riego. Recordemos que en el Uruguay tenemos la gran fortuna de tener una gran cantidad de agua dulce que precipita y estimaciones que hay de la Dirección Nacional de Aguas, del Ministerio de Vivienda, estima que cerca del 40% del agua que precipita en nuestro país escurre por la superficie de nuestro país con relativamente poco uso. Entonces ahí imaginémonos que el agua, un recurso natural que ha sido desde el fondo de la historia un generador de riqueza y de instalación de sociedades civilizadas, hoy el Uruguay está teniendo un recurso natural con un potencial de uso que se pretende avanzar con este objetivo general, que ya lo tiene la ley de riego del año 97, que es expandir el riego de manera de utilizar el agua sin afectar los recursos naturales ni afectar a terceros. Adicionalmente, se han incorporado ahora nuevas dimensiones del conocimiento que se han estado haciendo conciencia en los últimos tiempos. Concretamente, todos estamos siendo conscientes de que los eventos de variación del clima, lo que se engloba ahí en el cambio climático, hace a la presencia de con frecuencia eventos extremos del clima, por ejemplo, precipitaciones. Nosotros creemos que la incorporación de obras de infraestructura, como son embalses de agua, van a permitir captar esa agua, que muchas veces es motivo de inundaciones en cuencas bajas. La expansión de obras civiles para embalsar agua seguramente va a estar contribuyendo a captar parte de esa agua. Una vez que esté captada, después podrá ser utilizada con diferentes finalidades. La principal es el riego, pero también puede llegar a ser hasta regular los cursos de los ríos y de los arroyos para mitigar efectos de inundaciones, y como esto, y a partir de esto, fomentar la disponibilidad de esa agua para riego, que tanto estaría significando mejoras en la producción. Y recordemos que mejoras de la producción agropecuaria para el productor está significando mayores ingresos, está significando más sustentabilidad económica para esas unidades de producción agropecuaria, y en muchas ocasiones está significando sustentabilidad social en los territorios, por cuanto las unidades de producción pueden permanecer y la gente puede permanecer en el territorio rural. Algunos dicen ponerle un segundo piso al campo. Bueno, en producción agropecuaria y en producción vegetal, siempre el agua es el factor limitante. Disponerlo va a ser una gran ventaja. Se ha criticado este proyecto por ser excesivamente economicista, productivista. Así, por ejemplo, lo planteó el diputado Frente Amplista Darío Pérez, de Liga Federal, y también lo planteaba María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra. Se prioriza lo económico sobre lo ambiental y lo social. En dos palabras, ¿cómo responde a esta crítica? No vamos a eludir que tiene una visión de producción, por cuanto si estamos diciendo usar el agua para aumentar la producción, no hay duda que tiene un enfoque de aumentar la producción. Discrepamos con que no tenga impacto social. Acabo de decir un efecto concreto, aumentar la producción para las unidades de producción pequeñas y las familiares significa darle sustentabilidad a la unidad de producción y a la familia que vive en el territorio rural. Los impactos ambientales pueden llegar a ser motivo de debatir un poquito más en detalle, pero entrando en aspectos técnicos que algunas veces se han estado eludiendo, y no necesariamente embalse de agua significa daño ambiental, sin perjuicio de que cualquier actividad humana siempre genera un impacto en el ambiente. Sin entrar todavía en ese aspecto, sin entrar a fondo en el capítulo ambiental, vuelvo sobre uno de los objetivos que recién usted exponía, yo mencionaba y usted confirmaba. El gobierno promueve esta ley con el argumento de que solo el 4% de la superficie cultivada es regada artificialmente en Uruguay. También se señala que hay que aprovechar el agua de lluvia que termina escurriéndose al mar. Ayer María Selva Ortiz cuestionaba esa línea de razonamiento, decía: se está desconociendo el ciclo hidrológico que aprendemos en la escuela
y que tiene esa funcionalidad de escorrentía, de depuración, de evaporación, de caer de nuevo. No es que el agua se va y la perdemos, sino que vuelve. A nuestra manera de ver, el ciclo hidrológico no está afectado por cuanto las obras que en primera instancia se está pensando, a ver, vayamos en números concretos. Hoy el agua que se embalsa es algo así como el 4% de toda el agua que precipita. Eso nos está dando de que estamos en el eje de unas 200.000 hectáreas de riego de cultivos que tienen alta demanda de agua. Duplicar la superficie, por ejemplo, pasar a regar riegos, pasar a regar cultivos de secano con las exigencias que tienen de agua, si duplicáramos la superficie de agua embalsada, lo cual significaría retener en vez del 4% lo que precipita el 8%, nosotros esa agua destinándola a riegos de secano podríamos regar en el entorno de unas 600.000 hectáreas. O sea, que dado que se está pensando en cultivos que tienen menos demandas de agua, duplicar el agua embalsada estaría significando una expansión de unas 600.000 hectáreas. Cuando estamos hablando de embalsar agua, no estamos rompiendo el ciclo hidrológico. El agua embalsada, cuando esté embalsada, también se evapora. De hecho, nosotros desde hace bastante tiempo tenemos un concepto que se ha generalizado de que cualquier actividad que signifique consumo de agua por producción vegetal, en su momento le tocó a los árboles. Sí, claro, se ha discutido mucho a propósito de la forestación y de los eucaliptos en particular. Ahora le está tocando a los cultivos extensivos. Recordemos que las plantas, para crecer, lo que hacen es sacan agua del suelo y las ponen en el ambiente a través de un proceso fisiológico de la planta que se llama evapotranspiración. El agua que sale del suelo y queda en el ambiente es parte del ciclo hidrológico. La evapotranspiración que hacen los vegetales es parte del ciclo hidrológico. Las selvas tienen un alto régimen de precipitaciones porque la cobertura vegetal del suelo es la que asegura el ciclo hidrológico a una velocidad más rápida. Por eso es que cuando uno está enfrente a las selvas, hay un alto nivel de precipitación y cuando uno retira la selva muchas veces tienden a desertificarse. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es buscando de usar agua para hacer crecimiento vegetal y el crecimiento vegetal con una función fisiológica que es la evapotranspiración, una palabra difícil muchas veces de articular porque es muy cacofónica, la evapotranspiración permite cerrar el ciclo hidrológico. Miro de reojo durante la pausa los mensajes de los oyentes con preguntas. En todo caso, les damos cabida después, en la segunda parte. Vayamos ahora, senador Garín, a los mecanismos que prevé esta ley para fomentar la inversión en riego. La asociación de productores para invertir en riego es algo que ya estaba previsto en la ley anterior, la 16.858 del año 1997. La pregunta es, ¿por qué era necesario reformar esos instrumentos? ¿Por qué el sector agropecuario no había podido por sí solo, hasta ahora, hacer las inversiones estas que se requerían? Reiteremos en primera instancia de que sigue siendo válido el objetivo de la ley del año 97, que es fomentar el riego. La forma que se dio aquella ley fue crear las sociedades agrarias de riego. Ahí los productores tenían que asociarse para conseguir los permisos de agua y a partir de esos permisos de agua proceder a la implementación del riego. Esas sociedades agrarias del riego fueron una limitante en su momento identificada, especialmente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el sentido de que la sociedad agraria de riego era una estructura asociativa cerrada, muy poco laxa a las necesidades de los cambios que tiene nuestro clima, donde algunos años llueve más, llueve menos, y el tema que llueva más, llueva menos significa de que hay actores que algunas veces precisan el riego y otras veces no. Entonces la sociedad agraria no permitía que otros productores las pudieran utilizar en años puntuales. Ajá. La Asociación Agraria de Riego, que es una innovación, es una nueva incorporación de la modificativa de la Ley de Riego del año 2017, lo que
que hace es permite esta estructura asociativa más abierta, donde los productores rurales pueden formar parte de la asociación que tiene el permiso para utilizar el agua, y lo pueden hacer en muchas ocasiones con un uso parcial a lo largo del tiempo que tienen concedido el permiso. Es más, en algunos lugares, en algunos casos podrá permitir la ocasión de que alguien que está cerca del sistema de riego pueda entrar un año puntualmente porque tiene condiciones de hacer un cultivo y regarlo, podrá permitirlo. La Asociación de Agraria de Riego le permite el ingreso. En síntesis, una modalidad asociativa más abierta que da más oportunidades a muchos productores a entrar puntualmente en cada año a aspirar a esa agua para riego. Ustedes habían identificado que ahí había una limitante. Ahí hay una limitante desde el principio. ¿Y era la única? Bueno, habían otras limitantes que mejora nuestra manera de ver la modificativa de la ley, es todo lo que es la definición jurídica de lo que es un sistema multipredial de riego. En la ley original estaba bastante claro las condiciones que se establecían para el embalse y establecían disposiciones generales para el resto del sistema de riego, que son las conducciones y los lugares de riego, propiamente dicho, que son las chacras donde se hacen los cultivos. La modificativa de la Ley de Riego del año 2017 define con precisión qué es un sistema multipredial de riego, incorpora en el concepto de sistema multipredial de riego el lugar de embalse, el lugar de conducción y los lugares de riego propiamente dicho. Con la Ley de Ordenamiento Territorial le da una cobertura jurídica a su integralidad, tanto en la obra civil de construcción como también en los procesos de uso durante la vida útil del sistema de riego. De esta manera entendemos que se subsanó una limitante que tenía la antigua, la ley de riego en su primera versión del año 97. Pero hay más cambios, hay más cambios. Hay más cambios. Podríamos citar dos cambios adicionales importantes por ejemplo, que se suman. ¿Qué otras ventajas tiene la nueva normativa? Bueno, yo apuntaba a dos elementos nuevos a nuestra manera de ver muy importantes. Una, se adecúa los procesos de adjudicación del uso del agua a la luz de que el agua es un patrimonio público, es parte del dominio público hidráulico que lo gestiona el Estado, y se establecen nuevas exigencias para conceder los permisos de agua de este dominio público hidráulico. Usted está yendo por el lado de los controles, de los resguardos. En primera instancia, de las condiciones que tiene que tener quien aspira a conseguir el agua. Concretamente, nosotros tenemos la reforma de la Constitución, el artículo 47 en el año 2004, que estableció nuevas disposiciones generales en cuanto a cómo se debe administrar el agua, y después tenemos la ley 18.610, Política General de Agua, que es la implementación legal del artículo 47 de la Constitución. Estas dos disposiciones, una constitucional y otra legal, hoy están siendo contempladas en las nuevas exigencias que tienen que tener los permisarios de agua para acceder a esa agua que van a utilizar para el riego. Está abriendo el paraguas ahí. No, estamos... la ley en algunas de sus disposiciones justamente adapta estos sistemas a la reforma constitucional del agua del año 2004. Indudablemente las adapta y las contempla, y se ha buscado de incorporar instrumentos legales que contemplen las nuevas exigencias constitucionales y legales. Bueno, pero vayamos a algunas de las novedades que son más polémicas. El artículo 3, que le da nueva redacción al artículo 12 de la ley anterior, introduce la posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorice la participación de entidades o fondos propiedad de nacionales o extranjeros, siempre y cuando esa participación sea minoritaria y no controlante, y contribuya a la aplicación de tecnologías innovadoras para elevar la producción y la productividad del sector. ¿Por qué? ¿Por qué se da este paso? ¿Por qué se da este paso? En el Frente Amplio despertó resistencias. Sí, y fue motivo de varios debates en el seno de la bancada de senadores del Frente Amplio, el cual se logró un acuerdo político que se expresa en la redacción que tú acabas de leer. ¿Por qué esta disposición? Nosotros sabemos que la expansión agrícola en los últimos años ha sido en alguna medida motorizada por la inversión extranjera directa. No lo podemos dejar de ocultar. Sí, en particular la inversión argentina, ¿no?
No solo, pero la Argentina fue muy fuerte. Fue la que hizo más, la que traccionó más en el tema de la agricultura. Nosotros somos conscientes de que la llegada de inversión extranjera directa puede llegar a ser también una contribución a la expansión del riego. Lo que quedó establecido claramente es que no estamos cerrados a que hayan fondos de inversión que quieran invertir en el riego. La condición que se le establece es que, primero, tienen que dedicar su esfuerzo a fomentar el riego. No en vano le exigen a título expreso que deben traer tecnología para mejorar el uso del agua en el riego. Y la segunda que se establece es que, asumiendo de que son socios que se pueden admitir, establece que en los emprendimientos asociativos estos capitales nunca pueden tener una acción controlante en las decisiones de la Asociación Agraria de Riego o la Sociedad Agraria de Riego, el caso que corresponda. De esta manera nosotros creemos que se está consiguiendo saberes, inversiones que podrían mejorar el riego, que podrían estar viniendo desde el exterior, pero que en ningún caso estarían significando un dominio de control sobre el uso del agua que se está destinando para riego en esa sociedad o asociación quien las integra. Sí, hay quienes entienden que es demasiado restrictivo el artículo, ¿no? Por ejemplo, el diputado Unpierres quería más flexibilidad, dice que si estos fondos, etcétera, no pueden controlar dónde ponen el dinero, capaz que no vienen, ¿no? Que se va a estar ahuyentando a algunos. Bueno, estas cosas siempre van a estar en el campo del punto de vista y de la opinión. Nosotros creemos, y lo discutimos muy especialmente en la bancada del Frente Amplio, que esta era una manera de conseguir un esfuerzo o un aporte al esfuerzo de expandir el riego y no perder el control nacional sobre este recurso tan importante que a todos nos preocupa porque, a ver, estamos hablando de una ley de riego donde nos interesa utilizar el agua, pero no queremos perder el control soberano de este recurso natural tan importante para nuestras generaciones y las venideras. Otra novedad polémica también, el artículo 12 de la ley nueva introduce la figura del operador del sistema de riego. Asociado a las obras hidráulicas para riego, podrá existir un operador del sistema de riego que tendrá el cometido de gestionar la concesión otorgada de acuerdo con las condiciones y normas técnicas sobre el uso del agua establecida en la presente ley y su reglamentación. ¿Por qué? Bien, recordemos que nosotros estamos incorporando el riego y el riego es una actividad que requiere de ciertos saberes y conocimientos. En el Uruguay, quienes saben manejar el riego esencialmente son los productores arroceros. Entonces, nosotros estamos expandiendo el riego a otras actividades y se puede pensar en la posibilidad de tener conocimiento técnico en un operador de riego que sea el que le facilite al conjunto de productores que formaron la sociedad agraria o la asociación agraria de riego a que haya un operador de riego, alguien especializado que esté administrando de la mejor manera posible esa agua que les fue concedida. Vale la pena insistir en un concepto. El permiso o la concesión de agua se le dio al conjunto de los productores para que hagan el proyecto de riego. Ese conjunto de productores van a ser los que van a contratar o eventualmente generar un operador de riego que es el que va a conseguir la máxima eficiencia del recurso que tienen concesionado. Por lo cual, el operador de riego, que es una figura que puede aparecer, el espíritu de la ley es que quede subordinado a los integrantes de la asociación o la sociedad agraria de riego, por cuanto son saberes específicos que estarían expresados en una repartición de operaciones para sacar el máximo provecho a esa agua que tienen permisada. Y acá viene la discusión de fondo sobre la eventual inconstitucionalidad, ¿no? Con la suma de estos factores que hemos estado analizando en estos momentos, con el hecho de que participen fondos de inversión, con el hecho de que haya un operador de riego, dice, por ejemplo, María Selva Ortiz, se crea un mercado de aguas que además prioriza lo económico sobre lo ambiental y lo social. Eso viola la reforma del agua, en particular el espíritu de aquella norma. Vamos a conversarlo enseguida en la segunda parte de la entrevista. El tema, la ley de riego para uso agrario, que la semana pasada completó su aprobación en el Parlamento. Busca el crecimiento de la inversión privada en sistemas de riego artificial, sobre todo los llamados multiprediales.
multiprediales. De su contenido estamos conversando con el ingeniero agrónomo Daniel Garín, senador de la República, dirigente del MPP, ex ministro de Ganadería. Él describía los cambios que esta norma introduce en la ley anterior, la del año 1997. En particular, recién estábamos examinando la posibilidad que abre de la participación en las sociedades que crean productores para llevar adelante proyectos de riego, de fondos, entidades o fondos propiedad de nacionales o extranjeros, siempre y cuando esa participación sea minoritaria y no controlante y contribuya a la aplicación de tecnologías innovadoras para elevar la producción y la productividad del sector. Veíamos también que introduce la figura del operador del sistema de riego. Bueno, ¿qué dice usted a propósito de la crítica que se hace en cuanto a que de esta manera se está creando un mercado del agua y violando el espíritu de la reforma constitucional del año 2004? Bueno, esto puede tener varias dimensiones. La primera, aquí se está permitiendo el uso del agua para que la inversión privada pueda, con producción, pagar las infraestructuras que precisa hacer para embalsar esa agua, y ni que hablar que embalsando esa agua y aumentando la producción, amortiza las inversiones que ha realizado para regar y eventualmente, estamos hablando de economía capitalista, tener un beneficio adicional por el esfuerzo que hace en realizar esa inversión. Ahí podríamos decir de que se genera un mercado por cuanto ponemos un recurso natural a generar una actividad productiva que indudablemente va a tener beneficios para quien la lleve adelante. Y quien use esa agua va a tener que pagar por ella. Bueno, en primera instancia, agradezco la pregunta. En estos momentos, el sector agropecuario, por el agua, no paga ningún dinero. Esto sería, la expresión de cobrar el agua sería el canon. Y hoy la actividad agropecuaria tiene canon cero. O sea, al Estado no le paga nada. Exactamente. El Estado, que es la expresión de un recurso natural que es del pueblo uruguayo, en última instancia. Y el Estado es el que lo administra. Por tanto, en estos momentos el sector agropecuario, por el agua no está pagando nada. Lo que sí tiene que pagar es por los servicios que están asociados a embalsar, conducir esa agua hasta el lugar de riego, permitir que se riegue, y además, al ser una economía capitalista, esa inversión debe ser amortizada y debe generar un beneficio. Desde ese punto de vista, podríamos decir que sí, de que se ha generado un mercado, donde un recurso natural pasa a ser utilizado en una actividad económica, y esa actividad económica tiene que generar un beneficio que es el que va a pagar, entre otras cosas, los esfuerzos de tener el sistema de riego operando. La otra dimensión, que a nuestra manera de ver ha sido lo que hemos estado en discrepancias con el concepto ese de mercantilización del agua, cuando la mercantilización del agua se refiere a que el permiso de uso del agua que se le da a una asociación agraria de riego, esa asociación o esa sociedad utilice después el agua para vendérsela a otros productores. La ley esto no lo permite. Y un buen ejercicio de la ley... Ese servicio de agua lo van a poder aprovechar solamente los integrantes de la sociedad. El permiso de riego y la concesión o el permiso de uso de agua para riego se le da a quien lo solicita para hacer una obra y para hacer un proyecto de riego. No es para que unos pidan en nombre de un proyecto de riego conseguir una cantidad X de agua y después salir a comercializarla a otros productores. El agua se le concede a quien va a utilizarla para, por sí mismo, en su asociación, fomentar el riego. Si todo anduviera bien, y ahí vamos a tener que, sin ningún lugar a duda, seguir fortaleciendo el Estado en los mecanismos de contralor, nosotros tendríamos que, lo que establece la ley, si encontráramos una situación donde alguien que recibió un permiso de riego lo está utilizando para comercializar esa agua, ahí estaríamos en un problema.
que debería ser corregido. Por cuanto, pero insisto, el principio de agua es unilateral, es para los que tienen el proyecto de riego. Dice María Selva Ortiz, la ley le permite a un inversor decir, tú tenés derecho o no tenés derecho a acceder a esta agua. Y yo te puedo quitar el derecho a acceder a esta agua, si no me pagás no accedes a este recurso para tu riego. Hay dos dimensiones de la concesión. Una es la concesión general, que se hace por un periodo largo de tiempo. A ver, pensemos. Nosotros queremos fomentar el riego y tenemos que hacer una presa de agua. Esa presa de agua se tiene que pagar con producción agropecuaria. Pero además de hacer la presa de agua, hay que hacer los canales hasta que el agua llegue a la chacra de riego, y hay que tener los sistemas de riego que dispersan el agua arriba de las plantas. Toda esa inversión que se paga con producción agropecuaria, pongámosle un número, 20 años para amortizarla. El Estado lo que tiene que hacer a ese conjunto de productores que presentaron un proyecto de riego, le autoriza el uso del agua por 20 años como forma de asegurarle que durante esos 20 años ellos hacen las obras civiles que precisan para fomentar el riego, y con la producción agropecuaria recuperan la inversión puesta en ese sistema de riego. Esa es una dimensión de la cual eso siempre es una atribución que se reserva al Estado de concederla y después controlarlo, que se use correctamente. Después, adentro de ese periodo de 20 años, se puede dar otra situación. Que uno de los productores que forman parte de la asociación o de la sociedad, en determinado momento usen el agua y no paguen los servicios que tiene asociado. Porque va a tener que pagar por el servicio. Claro. El productor integra la sociedad, pero va a tener que pagar por el servicio. Recordemos de que toda esa inversión se paga con producción agropecuaria. Quien tiene 2 hectáreas regadas, de esas 2 hectáreas regadas sale una parte del incremento de la producción, tiene que tener destino a pagar los servicios de amortización de la infraestructura que le está proporcionando el riego y de los servicios que le están proporcionando el riego, del cual él es parte de una asociación. ¿Qué pasa? Si ese productor decide no pagar, está afectando a la asociación. Y estas cosas pasaron. Hubieron casos en la vieja ley de riego, en las experiencias de del primer tramo de la ley de riego, donde hubieron productores que, habiendo usado el agua, por lo cual recibieron unos servicios, después se negaron a pagar por los servicios recibidos. En esos casos, la ley incorpora como novedad sanciones para el que no paga la tarifa. Exactamente. En esos casos había que hacer correcciones, y la ley, la modificativa, incorpora nuevos instrumentos para enmendar esa situación, donde el productor que no pagó el servicio de riego tiene 2 cosas que le incorpora la ley. La primera, que es muy importante: el agua no se le puede suspender hasta que ese productor termine su ciclo de producción. Le van a tirar la oreja, pero no se la pueden tirar el día que lo detectan. Le pueden tirar la oreja recién después que ese productor incumplidor, entre comillas, termine su ciclo de riego. Ahí recién es cuando le pueden suspender el agua. Porque aquí lo que se está buscando es que no haya una afectación al cultivo y, en última instancia, a los ingresos del productor, por concepto de que te cortamos el agua. O sea, estás incumpliendo, entre comillas, te vamos a observar, pero te vamos a hacer después que tú termines el ciclo. Y después, la otra cosa es que se establece la ley de que tiene que haber contratos donde hay compromisos de quien toma el servicio y de quien brinda el servicio, porque pueden haber omisiones de las 2 partes. Así como hay un productor que recibe el servicio y no paga, puede haber un ofertante del servicio que dice: hoy no te entrego más agua. Y estás en la mitad del cultivo. Entonces, el que entrega el agua dice: no te entrego más. El afectado es el que recibe el servicio. Entonces, ahora se incorporó aspectos contractuales donde hay obligaciones del ofertante y el que recibe el servicio de riego, y además están previstos sanciones generales. ¿Y cómo se compatibiliza esto con lo que dice el artículo 47 de la Constitución, reformado en el año 2004? Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. Bien. ¿Cómo se subsana eso? Con una innovación que tiene el artículo 1 de la modificativa, y que incorpora el concepto de caudal ambiental.
Ajá, a ver. A ver, ¿qué es el caudal ambiental? Porque esto es uno de los aspectos que por momentos se está perdiendo a nuestra manera de ver de vista con mayor precisión. El caudal ambiental es una expresión de un suministro de agua que se le debe brindar a todo quien forma parte de la cuenca hídrica, de la cantidad de agua que utiliza regularmente antes que esté la obra de riego. Voy a leer la disposición. El artículo 1 hace cambios en el artículo 4 de la ley del 97, que ahora queda redactada así. Sin perjuicio de establecido en el artículo 176 del Código de Agua, las concesiones podrán ser otorgadas cuando se cumplan los siguientes requisitos. Y el primero es que exista agua disponible en cantidad y calidad acorde con lo que establezca el Poder Ejecutivo, el cual podrá reservar un porcentaje del volumen disponible para otros usos o fines en forma adicional al caudal ambiental que se establezca en la reglamentación de la presente ley. Tenemos que traducir esto al español. Traduzcámoslo al español. Antes de existir una obra de riego en una cuenca hídrica, hay un montón de productores o de ciudadanos que forman parte de la cuenca hídrica particular que reciben un servicio de agua. Lo utilizarán para sus necesidades domésticas, lo utilizarán para su producción ganadera, para su producción agrícola. O sea, reciben una cantidad de agua antes de que exista la obra civil que va a dar el sistema multipredial de riego en esa cuenca hídrica. Eso es el caudal ambiental. Después que esté la obra hídrica para el sistema multipredial de riego, el caudal ambiental tiene que estar asegurado y se lo va a asegurar el Estado. De esta manera, pongamos un caso concreto. Un productor que formaba parte de esa cuenca hídrica tenía un consumo de agua para su producción preexistente. En determinado momento, él agarra y dice, yo no voy a ser parte del sistema multipredial de riego, pero me van a embalsar el agua más arriba. Entonces, ese productor, la modificativa de la ley, le dice, quédese tranquilo, usted va a tener el caudal de agua que precisa como lo tiene hasta ahora. Ese es para el que no se sumó. La reglamentación en esta materia es clave, ¿no? La reglamentación en esta materia es clave y el concepto de caudal ambiental es un concepto en construcción hoy en día en el mundo. Por ahora muy ambiguo, muy amplio. Reconozcamos que tiene todavía visos de imprecisión por la propia evolución que tiene el concepto de caudal ambiental. De hecho, si ustedes se fijan, cuando vino la primera versión de esta modificativa a la ley, se hablaba de caudal ecológico, porque todavía era parte de las innovaciones del conocimiento que se están llevando adelante de cómo utilizar el agua en las cuencas hidrológicas. Pero vuelvo al caso concreto. El productor que dijo, no formo parte del sistema de riego, tengo asegurado el agua, por más que el agua, aguas arriba, haya un embalse de agua. Vayamos a otro caso. Un productor que dice, yo voy a, además, sumarme al sistema de riego y voy a regar 2 hectáreas de maíz. ¿Qué pasa? Ese productor lo primero que tiene es asegurado el caudal ambiental para todas sus actividades y además forma parte de la asociación para conseguir agua para 2 hectáreas de riego de maíz. Si él incumple, entre comillas, con sus obligaciones en la asociación que forma parte, porque recibió el servicio de agua y no está pagando por los servicios que le dan para regar sus 2 hectáreas de maíz, él va a tener una disminución del caudal de agua que pasa por enfrente a su predio para regar las 2 hectáreas de maíz. Pero bajo ningún concepto puede tener afectado el otro consumo de agua que preexistía antes de la obra. Esto es un rompecabezas y difícil de transmitir muchas veces desde el oral, pero el espíritu que estamos planteando es que nadie tenga afectado el agua que existe y que necesita para sus actividades antes de las obras de riego. Después que hayan las obras de riego, si es una persona cumplidora no va a tener inconveniente, si tiene algún incumplimiento va a tener por contrato sanciones. Es un proyecto interesantísimo, pero complejo al mismo tiempo, sobre el cual hay todo tipo de preguntas. Los oyentes plantean las suyas. Por ejemplo, Estela quiere saber qué diferencia tiene este esquema que la ley introduce con lo que ya existe en la represa de India Muerta.
Bueno, en el Uruguay los esfuerzos de... ¿Cuál es la diferencia? En India Muerta fue pensado para una obra pública, para regar, en este caso concreto, arroz. No tiene mayores diferencias, con excepción de que en los mecanismos de contralor que existían para India Muerta eran más laxos, vienen del Código de Agua, y nosotros ya tenemos 2 generaciones adicionales de disposiciones legales complementarias: la ley de riego, la ley de manejo de aguas del año 2009, la 18.610, y ahora está modificativa. O sea, se han mejorado los mecanismos de contralor sobre el uso del agua que forman parte de ese sistema de riego. Otro de los oyentes, Gonzalo, dice: el riego es más un seguro para estabilizar la productividad en el largo plazo que un segundo piso productivo en sí mismo. Así todo, su viabilidad es discutible dado el alto costo país para producir y la mayor exigencia y costo en mano de obra especializada. Veo el proyecto como voluntarista. Compartimos el concepto de que en una primera instancia puede ser más para darle estabilidad a la producción que para crear el segundo piso de producción. Pero esta concepción de más un seguro para dar una estabilidad de la producción es un concepto que además es generalizado en los productores agropecuarios. En ese sentido se han expresado a lo largo del tratamiento parlamentario. Y bueno, tomamos ese concepto de los productores, lo ratificamos, e invitamos a que también a los productores sean objeto de consulta sobre este proyecto de riego, porque creo que tienen cosas para decir. Para terminar, nos quedaría todo el capítulo medioambiental. Y mire la hora que estamos, 9:05. Y usted es el que administra. No, pero por lo menos un titular, porque en todo caso volvemos sobre el tema, creo que va a dar para bastante más. La ley no da garantías de que no se produzca exportación de nutrientes que generen eutrofización, como el fósforo utilizado en fertilizantes, al aumentar toda esta superficie de embalses, etcétera. Bueno, da para hablar mucho, pero en una respuesta sintética por hoy, no necesariamente. Con buenas decisiones técnicas, la eutrofización no tiene por qué darse, y hay sobrado conocimiento en los embalses de agua de cómo eso se puede evitar, y el Uruguay está en condiciones de aplicar esos conocimientos para que no tengamos problema de eutrofización de aguas embalsadas. Pero ya lo estamos sufriendo hoy, lo estamos sufriendo en lugares muy sensibles para la captación de agua corriente, de agua para consumo humano. Pienso, un ejemplo nada más, Laguna del Sauce, ¿no? Perfecto, sí es cierto, pero porque ahí hay procesos acumulativos de llegada de nutrientes de décadas, para no hablar de siglos, como el río Santa Lucía, que no se previeron adecuadamente, y que hoy el conocimiento científico nos da la oportunidad de aplicar nuevas técnicas sobre los embalses que estarían evitando este problema para obras que parten desde cero, y que el conocimiento se ha generado para obras que preexistían y que el problema hoy lo tienen. Senador Daniel Garín, ingeniero agrónomo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para avanzar un poco más en esta materia. Está claro que conviene que sigamos tratándolo. Supongo que es un tema ideal para una de nuestras mesas agropecuarias también, pero bueno, también para otro tipo de debates y de entrevistas con otras voces vinculadas al tema. Volvemos a charlar entonces. De vuelta, agradecidos y muchas gracias.